Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí de nueva cuenta otra vez. Padre, bendito sea, Señor, por este tiempo que permites que estemos leyendo tu palabra, Señor, sabiendo tu voluntad, conociendo tu voluntad y sobre todo cumplir con tu propósito. Te agradecemos, Señor, porque aún en estos tiempos nos das la oportunidad de estar contigo leyendo tu palabra, haciendo lo que nos mandaste hacer, Señor. Te agradecemos porque sabemos que cada día que la leemos nos acercamos un poco más en conocimiento hacia ti, a ti que eres el creador de todo, Señor. Te pedimos que el día de hoy nos digas otra vez claramente por medio de la lectura cuál es el deseo que tienes para nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, pues ya estamos de nueva cuenta aquí. Y vamos a comenzar con la lectura de la palabra. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca de los versículos del día de hoy, que fueron del libro de los Salmos. Fue el Salmo 107, versículos 13 y 14, y que dice así: Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. En la lectura de esta alabanza se nos muestra el ejemplo de que en la angustia o tristeza, con el Espíritu de Dios que está en nosotros, nos impulsa a levantarnos contentos por el crecimiento que nos otorga el superar toda circunstancia que sabemos es pasajera. Se confirma lo que escrito está, porque no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, y falta ahí, de dominio propio. Así que estemos contentos porque nuestra paz está con Jesús cuando lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Y también sabemos con certeza que en el mundo hay aflicción. Así que disfrutemos de las pruebas con buen ánimo porque somos libres del pecado. Aleluya. Bueno, la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo y otro versículo. A mí me gustan mucho los versículos que nos muestran que nuestra adoración, nuestra dependencia, nuestra confianza deben de estar depositados en el Señor porque es el único que lo puede todo. Vamos a comenzar con el libro de Nehemías. En esta ocasión leemos el capítulo 12 de este libro de Nehemías y escrito está: sacerdotes y levitas. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atus, Secanías, Reún, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joriab, Jedaías, Salu, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza, y Bacbuquías y Uni sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joiasim, y Joiasim engendró a Eliasab, y Eliasab engendró a Joiada, Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joiasim, los sacerdotes jefes de familia fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán, de Melicu, Jonatán, de Sabanías, José, de Arim, Adna, de Merayot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Miniamim, de Moabdías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joiriab, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Jerebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno, Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub. Guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron los días de Joiasim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras,
Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueran en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos Oasías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amés hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo, y la mitad de los oficiales conmigo. Y los sacerdotes Eliasim, Maaseías, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarías y Ananías con trompetas. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Etam y Eser, y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Porciones para los sacerdotes y levitas. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas, y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Capítulo 13 del libro de Nehemías, escrito está: Reformas de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiaran las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada?
y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas y de higos y toda suerte de carga y que atraían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que ustedes hacen, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así sus padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y ustedes añaden ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abrieran hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en días de reposo no introdujeran carga y se quedaran fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? Si lo hacen otra vez, les echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo, y dije a los levitas que se purificaran y vinieran a guardar las puertas, para santificar el día del reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no darán sus hijas a sus hijos y no tomarán de sus hijas para sus hijos, ni para ustedes mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande, para prevaricar con nuestra Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat Horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¡Wow! Con esto terminamos la lectura del Antiguo Testamento. Con esto terminamos el libro de Nehemías. Fíjense que yo había ¿cómo decirles? Me gustan mucho los varones que aparecen en la Biblia en el sentido de los que son guerreros. Me encanta la vida de Josué, me encanta la vida de Moisés, me encanta la vida de Gedeón, me encanta la vida de ¿quién más? De Jefté, inclusive hasta Jefté me gusta un poco porque, ¿cómo se llama? Hicieron cosas buenas, también hicieron cosas malas. David era un guerrerazo también, pero ¿cómo se llama? No había puesto tanta atención en Nehemías, como que el Señor me abrió los ojos en este año que estamos estudiando a Nehemías. Híjole, se me hace un varón, pero bien rectito delante del Señor, un varón guerrero, un varón justo, un varón prudente, un varón valiente, un varón de oración, un varón obediente con el Señor. Lo vemos con todas las reformas que hizo en el pueblo de Israel, reformas que, ¿cómo se llama? Que miren,
Dice la palabra, por ejemplo, en el último capítulo que leímos, dice la palabra que Nehemías se fue un tiempo con Artajerjes, el rey de Babilonia. Por X motivo pudo haberlo mandado a llamar, pudo haber ido a hacer algo, pudo hacer cualquier cosa. El chiste es que la palabra dice que se fue algunos días y había dejado en orden el templo de la casa del Señor. ¿Y qué pasó cuando regresó? Todos habían hecho lo que querían. Uno había metido a un extranjero en la casa de Dios, a un traidor. ¿Se acuerdan? Tobías está mencionado tanto en Esdras como en Nehemías, que era un personaje que le había hecho la guerra al pueblo judío. No había dejado que levantaran el templo, ni que levantaran, ¿cómo se llama? Los cimientos. Era un enemigo y este cuate va y lo mete a la casa de Dios porque era su suegro. Nehemías, imagínense qué tipo de hombre era Nehemías, que llegó y sacó los muebles, los aventó a la calle así como en un lanzamiento judicial, pero Nehemías llegó y aventó los muebles a la calle, así fuera del templo, y a este cuate Eliasim, que era el yerno de Tobías, lo quitó de su vista. O sea, Nehemías era un varón bien ordenado, bien disciplinado y no permitía que los demás entraran en desobediencia. De hecho, ¿se acuerdan cuando Esdras hizo su oración por perdón para todo el pueblo? Que dice la palabra que Esdras estaba tan triste, tan compungido, que se arrancó pedazos de la barba y se arrancó pedazos de los cabellos él. Pero ¿qué hizo Nehemías? La palabra dice bien claramente que cuando se dio cuenta que estos varones estaban casados con mujeres extranjeras y que era algo que había prohibido Dios, dice que riñó con ellos, hirió a algunos y a algunos les arrancó los cabellos. Ahí se da cuenta, híjole, me imagino a Nehemías así, un hombre como de unos 40, 45 años, pero así fornidote y bien valientote, así, pues imagínense para reñir con todo el pueblo. Ese era Nehemías, un varón bien ordenado. Miren, el libro de Nehemías nos tiene que dejar varias enseñanzas. La primera, que Dios cumple sus promesas. La segunda, que aún y cuando nosotros tengamos un ministerio, Dios nos levante para hacer un ministerio, se nos va a levantar el enemigo, se nos va a levantar el adversario por medio de muchas personas que se van a reír de nosotros, que van a hacer hasta lo imposible por estorbar las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Pero sin embargo tenemos que perseverar en oración y en seguir haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer, tal y como lo hizo Nehemías, sin miedo. De hecho, hoy vamos a leer algo en Hechos que nos tiene que reafirmar esto, que nosotros vamos sin miedo a cualquier lugar a donde nos mande el Señor y en cualquier comisión que nos mande. ¿Por qué? Porque llevamos al Señor con nosotros, es algo que al Señor le agrada, es algo que tenemos que hacer, es algo que el Señor nos ha mandado, pero que el Señor nos va a proveer para todos. Y si es necesario reñir hasta a veces con hermanos de la congregación, que a veces por envidia, a veces por ignorancia, a veces por desconocimiento, impiden que nosotros realicemos nuestro ministerio, cuando está bien confirmada la voluntad de Dios sobre lo que quiere que hagamos, como dicen, para adelante, para atrás, ni para agarrar vuelo. Siempre tenemos que estar así como Nehemías, sin miedo, con valor, justos, prudentes, precavidos, para seguir adelante en lo que el Señor nos está mandando, sin rendirnos para nada. Y lo vamos a completar con lo que vamos a leer en Hechos ahorita, que vamos a comenzar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a terminar con el capítulo 4 y escrito está: los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron a todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor,
Mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todas las cosas en común, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¡Wow! Creo que ahora sí tenemos que ver que el Señor nos está hablando muy, muy claramente, por lo menos a algunos de nosotros. ¿Por qué? Acabamos de leer en Nehemías que él era un hombre disciplinado y no permitió que en su tiempo nadie dejara la ley de lado, nadie dejara al Señor de lado, nadie cometiera pecado, y por las buenas o por las malas, Nehemías, dice la palabra, ya ven, que les arrancó hasta los pelos a algunos que andaban cometiendo pecado. ¿Qué pasa ahora en el libro de Hechos? ¿Se acuerdan ayer que leímos que Pedro y Juan sanaron a un cojo? Y que por eso dice la palabra que los gobernadores, los sacerdotes y los escribas los metieron al concilio para prohibirles que predicaran la palabra, que predicaran en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué dijeron Pablo y Juan? No, porque es necesario que obedezcamos a Dios primero que a los hombres. Y los dejan libres con la prohibición de que no tenían que hablar más de Jesús de Nazaret. Sin embargo, ellos regresan a donde estaban los demás apóstoles reunidos y les cuentan lo que pasó. ¿Saben qué? Bajo amenazas de cárcel, de azotes, de persecución, nos prohibieron hablar del Señor Jesús. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Sí, la palabra denuedo significa ganas, entusiasmo, así, pero con fuerza. Entonces dice la palabra que todos los apóstoles hablaban con denuedo de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Con más ganas a pesar de las amenazas, que a pesar de las amenazas ellos seguían predicando la palabra de Dios y aún con más fuerza. O sea, estos cuates, los gobernadores, un tal Juan y Alejandro, Anás y Caifás, los sacerdotes y los escribas les habían dicho, si lo vuelven a hacer los vamos a encarcelar y azotar, y vamos a ver que se los cumplieron. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Ninguno se echó para atrás. Inclusive dice la palabra que con más ganas y con más entusiasmo predicaban la palabra del Señor, predicaban en nombre de Jesús de Nazaret. Eso es increíble. Nosotros también. ¿Por qué? Y perdónenme, voy a ver como Nehemías, ¿por qué carajos nos da miedo predicar la palabra del Señor? ¿Por qué nos da miedo decir que somos cristianos? ¿Por qué nos da vergüenza actuar conforme a lo que dice la palabra? ¿Por qué nos da vergüenza sacar la Biblia en la calle, en el transporte público, en el trabajo, cuando es lo primero que debíamos de tener? Yo cuando voy a trabajar, en mi portafolio, en mi mochila que llevo, lo primero que veo que no falta es mi Biblia. Y ahí va, a veces no la saco porque ando bien apurado, pero si en mi espada no salgo. Y si a alguien me pregunta cuando me ven que estoy leyendo la Biblia, luego estoy afuera de los juzgados leyendo la Biblia sentado, se me quedan viendo así como que, y este loco, este bicho raro, ¿no? Yo tengo la palabra de Dios, tengo la espada de Dios en mi mano. ¿Por qué había de darme miedo? ¿Por qué había de preocuparme? Se han acercado personas a mí cuando ven que estoy leyendo la Biblia y me hacen preguntas, y por supuesto, claro que con toda sinceridad, con todo gozo, les predico el Evangelio de Jesucristo, que ya algún día, miren, híjole, les decía yo que nos está hablando con fuerza el Señor.
porque leemos en Nehemías que un varón muy apegadito a la palabra de Dios y que teníamos que respetarla. Vemos aquí en el libro de Hechos, que aún bajo amenazas de cárcel, de azotes, inclusive de la vida misma, vemos que, ¿cómo se llama? Que ellos con más ganas predicaron la palabra de Dios sin miedo. Mañana, gracias a Dios, gloria a Dios, vamos a tener por decirlo así, un mini curso de 5 horas va a durar, acerca de predicar el evangelio. Ajá, mi esposa, mi suegrita adorada y yo ya estamos apuntados para estar mañana tomando ese curso. ¿Por qué está pasando esto? Porque sabe el Señor que ya están iniciando casi los tiempos de la persecución, que ya dentro de poco nos quieren prohibir la palabra de Dios, que ya dentro de poco nos van a prohibir que prediquemos la palabra del Señor bajo amenazas de cárcel, de riesgo, de golpes, de lo que sea. Va a llegar ese tiempo, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Sin miedo y para adelante. Me preguntan que soy cristiano, por supuesto, hijo de Dios, discípulo de Jesucristo. Me preguntan que si tengo razón en lo que creo, por supuesto, para eso estamos preparados, para presentar defensa de nuestra fe, de la fe que profesamos. Que me han insultado, que me han dicho de cosas, aquellas personas que no creen en Dios, aquellos que tienen una vida pecaminosa, por supuesto, pero ¿qué me van a hacer? ¿Qué me podrían hacer? Háganme lo que hagan, el Señor está conmigo y sabemos a dónde vamos a ir. Esas son las ganas que tenemos que tener que predicar el evangelio. Miren, muchas veces nosotros en la congregación anterior en la que estábamos dimos clases de evangelismo, cómo evangelizar a las personas. Cuando daba clases acerca de recuperación de las adicciones por medio de la palabra de Dios, también daba clases de evangelismo. Hubo personas que me pidieron que les diera clases especiales de cómo evangelizar a las personas, a la familia, a los amigos. También les dimos clases. Ahorita, miren, por el trabajo, por todo lo que tengo que hacer, me ha costado mucho trabajo seguir evangelizando gente. Sin embargo, cada vez que tengo la oportunidad, me presento con alguien y platicando de la palabra del Señor y diciendo un verdadero evangelio, ¿no? Si hay una prédica de John MacArthur que se llama El Evangelio de Jesucristo. Escúchenla si tienen oportunidad. Porque si creemos que nosotros predicando el evangelio es decirle a la gente, invita a Jesús a entrar en tu corazón, eso no es bíblico. Desgraciadamente para muchos de nosotros que lo hacemos o que lo hacíamos, eso no es bíblico. Ajá, no hay la Biblia no dice que invitemos a Jesús a venir a nuestro corazón. De hecho, ninguno de nosotros lo invita. En Apocalipsis 4 dice la palabra que el Señor Jesús, aquí estoy a la puerta y llamo. O sea, nadie lo invitó y Él se invita solo. Por eso es muy, pero muy, muy importante que ya nos preparemos para evangelizar a la gente. Porque vienen los tiempos de persecución. No sé cuándo, si el Señor quiere mañana, mañana. Si el Señor quiere dentro de 20 años, dentro de 20 años. Esa es la soberanía de Dios. Pero tenemos que estar preparados, sobre todo cuando la gente nos pregunte acerca de la fe que profesamos. Eso es predicar la palabra con denuedo y seguir las ordenanzas que tiene la palabra de Dios para nuestra vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Al cabo, en el Nuevo el Señor Jesús las redujo, pero las puso más altas. Entonces, vamos a predicar el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer ya. No mañana, no pasa. Desde el momento en que ustedes tengan oportunidad a predicar el evangelio. Quieren aprender a predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino. Con todo el gusto del mundo damos una clase con un ejemplo vívido de cómo se debe de predicar el evangelio. Por ahí tengo a mi estimado Víctor, a mi hijo en Cristo Víctor, que está más que dispuesto a servir de patiño, ¿no? Para que podamos realizar un simulacro de evangelización. Y él evangeliza gente, ¿no? Y evangeliza gente con adicciones y en uno de los lugares más peligrosos. Esos son los buenos. Pero bueno,
Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos presentes. Yo creo que voy a tener que grabar el video antes porque mañana vamos a tener ese curso que les digo y vamos a llegar un poco tarde. Pero bueno, bendito Padre. Gracias, Señor, gracias porque nos das la fuerza, la voluntad, las ganas, el denuedo de predicar tu palabra, Señor, que nos estás levantando como guerreros valientes, como hombres, como varones valientes, como mujeres, que prediquemos el evangelio a todos, Señor, no solo a los que nos caigan bien o a los que se atraviesen en nuestro camino, a todos. Tu orden es que vayamos y prediquemos el evangelio y bauticemos a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, pon palabras en nuestra boca cuando tengamos que predicar tu verdadero evangelio, Señor. Que no digamos cosas fuera de lugar, sino que hablemos lo que dice la palabra. Que aprendamos, Señor, a llevar a la gente a los pies de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy, el día de ayer con la lectura de la palabra, Señor, que solamente tú, mi Señor y Salvador Jesucristo, eres el único que nos puede otorgar la salvación. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando este ministerio, que pongas a nuestro lado a personas que se animen a llevar el evangelio, Señor, que seamos muchos los que nos levantamos como tus discípulos y como tus guerreros, para que este mundo cambie, Señor, y si no cambia, que estemos todos aquellos que hemos aceptado a ti como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú ya tienes elegidos a quienes han de recibir el evangelio, Señor, pero ese no es pretexto para que lo llevemos a las naciones. Te agradecemos, Señor, porque nos das la fuerza, la entereza, el carácter y la voluntad de predicar tu palabra. Que sigamos adelante por muchos años, Señor, que sigamos aprendiendo, pero sobre todo que sigamos cumpliendo tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, y que tu Espíritu nos acompañe diariamente. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.